Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. Hoy 12 de abril voy a remitirme a un informe del proyecto Costos de la Guerra o Costs of War, que lleva a cabo la Universidad de Brown en los Estados Unidos. El reporte tiene por título Cementerios de noticias, cómo los peligros para los reporteros de guerra ponen al mundo en peligro. Y empieza constatando que al 26 de marzo de 2025, al menos 232 trabajadores de medios de comunicación habían sido asesinados en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. 232 periodistas o trabajadores de medios asesinados. Esto es mucho o poco comparado con otros conflictos. Bueno, el reporte aclara de una manera inequívoca el tema. Dice, desde el 7 de octubre de 2023, la guerra en Gaza mató más periodistas que la guerra civil de los Estados Unidos, la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, las guerras en Yugoslavia y la guerra en Afganistán combinadas. Jamás habían sido asesinados tantos periodistas en una guerra. Y lo constata concluyendo el informe, es simplemente el peor conflicto de la historia para los periodistas. Y acusa al gobierno israelí, el informe, de librar, cito, una guerra sin cuartel contra la prensa. En ocasiones, Israel ha acusado a estos periodistas de ser miembros de Hamás, pero el Comité para la Protección de Periodistas, tras exigir evidencia que nunca se presentó, lo mismo ocurrió con las acusaciones de pertenecer a Hamás de los trabajadores de la UNRWA, el reporte de Naciones Unidas de una comisión presidida por una ex canciller francesa decía que Israel jamás presentó evidencia en favor de sus acusaciones. Bueno, el Comité para la Protección de Periodistas, tras constatar que no había evidencia, le pidió a Israel, cito, que cese de formular acusaciones sin pruebas, y tanto el Comité para la Protección de Periodistas como la organización Reporteros Sin Fronteras demandaron una investigación internacional independiente. La gran mayoría de los periodistas heridos o asesinados en Gaza eran periodistas locales, es decir, palestinos gazatíes. Menciono esto porque esa es la razón por la cual un número tan alto de muertes entre periodistas no ha recibido mayor atención mediática. Recordemos una de las grandes excepciones, la periodista de Al Jazeera que tenía ciudadanía estadounidense y fue asesinada en Jerusalén, si mal no recuerdo, en 2021, Shireen Abu Akleh, ¿no? ¿Por qué nos enteramos? Porque era ciudadana estadounidense. Lo mismo con los trabajadores humanitarios. La gran mayoría de los trabajadores humanitarios asesinados por Israel en Gaza eran palestinos. Nos enteramos de que ese tipo de ejecuciones extrajudiciales se producían cuando los muertos fueron empleados del World Central Kitchen, cuando fueron extranjeros que operaban en Gaza. La muerte de periodistas locales no genera la misma atención. Y mencioné que Shireen Abu Akleh trabajaba para Al Jazeera, y esto es relevante porque Al Jazeera ha estado en el foco de la atención, pero también en el foco de mira de gobiernos como el estadounidense o el israelí por décadas. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero el gobierno nunca investigó seriamente el tema, atacaron la sede de Al Jazeera en Bagdad cuando Estados Unidos invadió Irak en 2003. Estados Unidos volvió a atacar una sede de Al Jazeera en Kabul tras la invasión de Afganistán, aunque el ataque se produjo años después de la invasión, en 2006. Israel en 2021, el mismo año y alrededor de la misma fecha en que da muerte a Shireen Abu Akleh, periodista de Al Jazeera, ataca la sede de Al Jazeera y de Associated Press, y probablemente por eso generó más atención el tema. Associated Press es una empresa de noticias estadounidense, en Gaza, ¿no?
atacó el edificio donde estaban las sedes de ambos medios de comunicación, Al Jazeera y Associated Press. Israel alegó que jamás operaba desde ese edificio. Los periodistas tanto de Al Jazeera como de Associated Press que trabajaban en el edificio desmintieron esa versión. Y ahora a la Autoridad Nacional Palestina, para su desgracia, se ha sumado a Israel en prohibir a Al Jazeera operar desde los territorios que gobierna, que son muy pocos en realidad, ¿no? Probablemente la mayoría de los periodistas muertos en Gaza, o en todo caso el medio de comunicación que ha perdido más periodistas en Gaza, es Al Jazeera. Uno se pregunta algo que debería resultar obvio: ¿cómo puede ocurrir esto sin que genere protestas en medios de comunicación internacionales? ¿Cómo hay tan poco interés en la suerte de los periodistas cuando Israel les da muerte y cuando los periodistas son empleados de Al Jazeera? Pues no importa lo que uno piense de la cobertura de Al Jazeera, y yo me atrevería a decir que la cobertura de Al Jazeera en inglés es mejor que la de algunos medios privados occidentales, como CNN, por ejemplo. No importa lo que uno piense de la cobertura de Al Jazeera, suponiendo que discrepen con lo que acabo de decir, eso es irrelevante, porque podemos convenir que, independientemente de lo que piensen al respecto, no tiene el gobierno israelí derecho a darle muerte de manera extrajudicial y deliberada a periodistas de Al Jazeera o de cualquier otro medio, ¿no? Pero repito, llama la atención que esto no suscite mayor cobertura en medios internacionales. Y además habría que decir que casi todos los muertos en Gaza son periodistas locales, sencillamente porque Israel no permite el ingreso de la prensa internacional. No es que no la hayan solicitado, de hecho vamos a ver ejemplos de ello. El Reportero Sin Frontera lo ha pedido explícitamente, pero Israel solo ha permitido visitas guiadas por su ejército a periodistas extranjeros. Y en algún momento hice mención a cómo, pueden ustedes googlearlo, está en internet, la BBC, la agencia pública británica, demostró que Israel manipulaba la evidencia en los lugares en donde llevaban visitas guiadas. No se les permitía ingresar por cuenta propia a Gaza a periodistas europeos o norteamericanos. La BBC mostró cómo donde en un video del ejército israelí había un solo fusil, de repente cuando va el periodista de la BBC aparecen dos fusiles. La BBC muestra cómo el video inicial propalado por el ejército israelí, que según la versión de este no había sido editado, tenía ediciones. Y en estas visitas guiadas es cuando un vocero del ejército israelí dice que una hoja escrita en una pared, colgada en una pared, contenía el nombre de los miembros de Hamas que custodiaban a los rehenes israelíes que habían estado en ese lugar, un hospital, cuando cualquiera que supiera un mínimo de árabe podía saber que lo que estaba escrito eran los días de la semana. El vocero del ejército israelí no solo estaba hablando de un texto que no podía entender porque no hablaba árabe, sino que ni siquiera sabía que el árabe se escribe de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha, como el español o el inglés. Y entonces él señala con el dedo, mientras presuntamente está leyendo, de izquierda a derecha las palabras. Eran lunes, martes y miércoles, pero él dijo que eran nombres de terroristas. Por eso es que Israel no permite el ingreso de periodistas internacionales a Gaza, porque quiere ocultar lo que está haciendo ahí. Y Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, en un comunicado del 15 de enero de este año, titulado Cese al fuego en Gaza, Reporteros Sin Fronteras pide fronteras abiertas para los periodistas y el fin de la impunidad por los crímenes de guerra israelíes. Un párrafo de ese informe, del que acabo de leer el título, se dice, durante 15 meses los periodistas en Gaza han sido desplazados
sometidos al hambre, calumniados, amenazados, heridos y asesinados por el ejército israelí. Voy a poner un ejemplo de cómo el ejército israelí miente ostensiblemente en estos casos. Sabrán que a inicios de este mes de abril, Israel dio muerte a 15 paramédicos palestinos que viajaban en ambulancias. Israel dijo que las ambulancias se acercaron sospechosamente a sus soldados y que no tenían las luces prendidas. El hecho ocurrió de noche. Pero uno de los paramédicos asesinados logró filmar con su celular lo ocurrido hasta el momento mismo en que se le da muerte. Y con su último aliento probó que la versión israelí era falsa. En el video se ve cómo las ambulancias están debidamente identificadas y con las luces encendidas. Y entonces ocurre lo siguiente. La BBC, el 6 de abril de 2025, pone el siguiente título a un artículo sobre el tema. Israel cambia su versión sobre el ataque mortal contra 15 paramédicos y rescatistas en Gaza tras la difusión de un video que muestra lo ocurrido. Y el artículo comienza diciendo lo siguiente. El ejército israelí reconoció que sus soldados cometieron errores en el ataque en el que murieron 15 trabajadores de los servicios de emergencia en el sur de Gaza el 23 de marzo. Dije que había sido inicios de abril, fue el 23 de marzo. Y aquí habría que hacer dos acotaciones. No es un error o no se trata de errores cuando hablamos de una conducta que es sistemática e impune, ¿no? Por ejemplo, Amnistía Internacional, que ya calificó, al igual que Human Rights Watch, de genocidio lo que ocurre en Gaza, decía en un reporte reciente, en total, desde el 7 de octubre de 2023, al menos 408 de esos trabajadores, se refería a trabajadores de asistencia humanitaria, desde el 7 de octubre, al menos 408 de trabajadores de la asistencia humanitaria han sido asesinados en Gaza, cuando menos 280 eran personal de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, y 34 eran personal de la Media Luna Roja, la entidad en el mundo islámico asociada a la Cruz Roja en el resto del mundo. Entonces, digamos, es una conducta sistemática. No puedes decir que se trata de meros errores cuando ocurre sistemáticamente y no puedes decir que se trata de errores cuando permanecen impunes acciones de este tipo. Por ejemplo, en un contexto distinto, Amnistía Internacional en un reporte decía que de septiembre del año 2000 a febrero de 2017, fuera del contexto de conflictos armados, o sea, no había disparos en curso, el ejército israelí de septiembre de 2000 a febrero de 2017 dio muerte a 4.868 palestinos en territorios ocupados, Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza, 1.793 de los cuales eran niños. Y añade Amnistía lo siguiente: Amnistía Internacional no tiene conocimiento de soldado alguno de Israel que haya sido condenado por causar deliberadamente la muerte de un palestino en los territorios ocupados desde 1987. Acá, dicho sea de paso, en lugar de volver a referirse a mí, como hacen quienes piden que este programa desaparezca del aire, o por lo menos de la oferta que brinda Comité, y claro, esto siempre lo dicen a mis presuntos superiores, nunca a mí personalmente. Lo he reiterado infinidad de veces. La embajada israelí y sus voceros oficiosos pueden dar cara y decirme a mí en un debate público lo que dicen de mí a mis espaldas. Alguna vez tengan el valor de enfrentarme y decirme a mí, en un contexto en el que me pueda defender, lo que le dicen a terceros. Mandan cartas a la Feria del Libro para que no participe de presentaciones de libros, mandan cartas a la Universidad Católica en su momento, hace ya un tiempo, para que no me contraten. Esto viene sucediendo hace un par de décadas, no es de hace un par de años, ¿no? Bueno, uno, demuestran que esto es falso, que las fuentes no dicen lo que acabo de afirmar. Dos, o sea, el tema aquí no soy yo, el tema son estos hechos. Pero ya que quieren referirse a mí, no le escriban a mis superiores, díganmelo a mí de frente en un debate público, ¿no?
porque también lo han hecho aquí en comité. Me lo han confirmado quienes administran este podcast. Bueno, nuevamente, centrémonos en los hechos. Yo, cuando fui objeto de una campaña infame en redes sociales, que me convirtió en trending topic, yo ni siquiera sabía qué significaba eso, dije dos cosas. Díganme de alguna afirmación que haya hecho yo en público o en privado que contradiga ostensiblemente algún principio de derecho internacional en general o de derecho internacional humanitario en particular. Y dos, si no pueden hacer eso, al menos denme cara en un debate público. Ha pasado más de un año desde esa campaña y al día de hoy no tengo una sola respuesta. Tengan el valor de dar la cara por aquello que afirman, ¿no? Bueno, volviendo al tema, porque repito, el tema no debería ser yo. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 2 de enero de 2025, decía respecto específicamente a trabajadores de la salud, más de 1.057 trabajadores de la salud o médicos palestinos han sido asesinados hasta ahora. No solo en Gaza, también en Cisjordania. Esto no puede ser producto de errores cuando, repito, se trata de conductas sistemáticas e impunes, ¿no? Terminaría con una alusión a las marchas que se dieron en Gaza de protesta contra la guerra. Claro, estamos tan acostumbrados a que en la cobertura mediática Gaza sea asociado a Hamas, como si no hubiera más que esa organización y no hubiera 2.200.000 civiles. Bueno, no queda claro cuántos queden vivos a estas alturas, pero como si no hubiera más de 2 millones de civiles gazatíes que tienen criterio propio. No sé por qué sorprendió tanto que hubiera marchas de protesta, no solo contra Hamas, habría que decirlo, también contra los crímenes israelíes y en contra de la guerra en general. No sé por qué eso llamó tanto la atención cuando entre 2018 y 2019 se produjo la Gran Marcha del Retorno, en donde palestinos civiles inermes, convocados por organizaciones de la sociedad civil que no eran Hamas, marchaban hacia la reja que separa Gaza de Israel para permitirle a los refugiados gazatíes volver a su lugar de origen. No hubo ningún israelí muerto porque no hubo acciones armadas de parte de los palestinos. Sí hubo, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, a un año de iniciada la marcha, 195 muertes entre los civiles palestinos que marcharon. Según la UNRWA, citando cifras de Naciones Unidas, hasta el 22 de marzo de 2019, es decir, a un año de iniciadas estas marchas que ocurrían todos los viernes, hacia el cerco que divide Gaza de Israel, o lo dividía hasta antes del 7 de octubre, 195 personas palestinas, incluidos 41 niños y niñas, han sido asesinados y cerca de 29.000 personas han resultado heridas. ¿Recuerdan haber oído información sobre estos hechos? Yo tampoco, porque virtualmente no hubo cobertura, ¿no? Cuando son palestinos los que mueren en masa, no hay una cobertura equivalente a la que tuvimos en ocasiones en que eran civiles israelíes las víctimas. Toda víctima civil es deplorable y hay que condenar su asesinato, sea por parte de Hamas o de Israel, o de los colonos israelíes, o de la yihad islámica palestina. Todas esas muertes son condenables, pero deberían también merecer el mismo nivel de cobertura mediática y claramente no lo hacen. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.